Buenísimo. Este es el cuarto video, ¿ya? De la clase 12, ¿ya? Y vamos a hablar en esta oportunidad de Probit y Logit, ¿ya? Em, Así que, bueno, ¿de qué se trata esto del Probit y el Logit? En realidad son dos modelos que lo que hacen es que permiten estimar la variable, permite, ¿cierto?, estimar la relación entre múltiples variables, ¿cierto?, y hacer la estimación de un modelo multivariado cuando la variable dependiente es binaria, es decir, toma valores, los valores posibles que puede tomar es 0 o 1, ¿ya? Y esto, ojo, que en el modelo de regresión lineal, nuestra variable dependiente siempre necesitaba ser una variable continua, ¿ok? Entonces, bajo ese modelo, no es adecuado, ¿cierto?, utilizarlo cuando la variable dependiente es dicotómica o binaria, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que el análisis de regresión tiene limitaciones, ¿ya? Y justamente lo que les acabo de decir, si la variable, o sea, si estamos haciendo un mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Y la variable dependiente es cuantitativa y es continua, como ingresos, precios, costos, estatura, etcétera, no va a haber problema, ¿ya? Pero también existen variables cualitativas, ya sean nominales o ordinales, como sexo, raza, religión, nacionalidad, etcétera, y para todos esos casos vamos a utilizar el probit o el logit, ¿ya? Eh, o cuando haya más de dos posibles categorías, un probit ordenado o un logit ordenado, ¿cierto? Eh, y vamos a ver otras aplicaciones, pero no las quiero confundir por ahora con eso. Eso va a ser en la clase final, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes entiendan que cuando tenemos una variable binaria o dicotómica, utilizamos probit o logit, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿cierto? Que en el fondo este tipo de variables son variables en las que existen dos categorías posibles, como femenino o masculino, aunque eso ya probablemente ya no, o sea, en verdad entenderlo de esa forma es bastante limitado, pero bueno, por lo menos sí se plantea en términos de sexo biológico, si una persona es católica o no católica, ¿cierto? Si es que hay algún cualquier otro atributo, ¿ya? En general, justamente lo que pasa es que los modelos lineales no permiten incorporar esa realidad, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes tienen que pensar que si ustedes quieren entender qué determina, por ejemplo, la probabilidad de que una persona asista o no asista al colegio, o asista o no haya asistido al colegio, ¿ya? La forma de modelar eso no va a ser algo lineal, porque no es algo que pueda ocurrir en múltiples valores. Existen solamente dos valores posibles y justamente en lo que se basa la idea de un modelo lineal es que haya una relación lineal, ¿cierto? Eso es justamente lo que no ocurre. Ahora lo vamos a ver de forma gráfica, ¿ya? Entonces, un poco qué es lo que ocurre, ¿ya? Imagínense, graficamos, ¿cierto? Em, ¿cómo se llama? Lo que sería una variable, ¿cierto? Dicotómica. Entonces veríamos acá, ¿cierto? Esto es un scatter plot en el que acá está, por ejemplo, el estado 0 no asiste, 1 se asiste al colegio y acá abajo hay un valor, los valores posibles de cualquier otra variable, ¿ya? Y nosotros queremos estimar la relación entre estas dos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que para algunos casos, ¿cierto? Van a estar todos los puntitos, todas las observaciones que tengan valor igual a 1, es decir, por ejemplo, asiste al colegio, ¿ya? Y van a estar entre todo este rango de posibles valores de la variable que está en el eje horizontal, ¿cierto? Y para el caso en el que no asista o tenga el valor 0, ¿cierto? En la dependiente, va a tener todos estos posibles valores, ¿ya? Pero esto se ve gráficamente así. No es como antes que teníamos un montón de puntitos, ¿cierto? Que, que quedaban en distintas partes y nosotros en el fondo lo que hacíamos era estimar una recta con eso. No. Justamente lo que tenemos acá es otra cosa en la que no hay una relación lineal, sino que se acumulan varias observaciones acá en un cierto rango de posibles valores y otros acá. Entonces, ¿qué pasa si estimamos y hacemos una regresión lineal con esto? Bueno, nos va a tirar una recta más o menos así.
Imagínense que esto sería rarísimo porque para valores mayor a 0.8, ¿cierto? Entonces nos predeciría una probabilidad de asistir mayor al 100%, ¿ya? Eso es muy raro. Lo mismo ocurriría acá, o sea, con valores menores a quizás el 0.1 va a predecir una probabilidad negativa de asistir al colegio, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, ¿ok? Eh, Aparte, ¿cierto? De realmente no estarse ajustando correctamente a los datos, ¿ya? Entonces, acá el gran cambio que hace y que hacen estos modelos es que, bueno, transforman la variable dicotómica, ¿cierto?, en algo que se asemeja a una continua, ¿ya? Y de esta forma, los valores que están, ¿cierto?, entre 0 y 1 podrán ser entendidos como las probabilidades de un suceso, ¿ya? Y lo que se hace es que se va a estimar esa probabilidad de un cierto suceso que viene definido por ocurre o no ocurre, ¿cierto? 0 o 1, ¿ya? Pero vamos a utilizar otra función que nos va a permitir modelar esto de una mejor manera, que es en este caso, si es un probit, la distribución normal acumulada, ¿ya? Entonces eso nos va a decir, ok, mira, para todos estos posibles valores, ¿cierto? De la variable que está en el eje horizontal, que generalmente llamamos x, ¿cierto? Que es la variable independiente, vamos a tener probabilidad 0, 0, 0, 0, luego acá va a empezar a aumentar, etcétera, y seguir aumentando, ¿cierto? Hasta que llega acá a probabilidad 100 para todos estos posibles valores de acá. Entonces acá tenemos un comportamiento diferente y fíjense que esto se ajusta mucho mejor a los datos, ¿ok? Y esto en el fondo nos va a dar valores que van a tener sentido, que van a estar entre 0 y 1, que efectivamente van a ser una probabilidad, ¿ya? Entonces, ese es básicamente como en lo que se sustenta este modelo. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo la fórmula, ¿cierto? En este caso, el modelo va a estar expresada por esto, en el que y va a ser igual a los parámetros beta multiplicados, ¿cierto?, por nuestras variables independientes, e incluso la estimación de un error, pero evaluados en una función normal acumulada, ¿ok? Entonces todo esto va a estar evaluado no de forma lineal, sino a través de una función normal acumulada, ¿ya? Ojo, que eso sí significa que acá la interpretación de los coeficientes beta no es tan sencilla, porque antes había una relación lineal, había una relación directa, o sea, aumentaba, ¿cierto?, una unidad de X y beta era lo único, ¿cierto?, que separaba entender el efecto promedio de eso sobre Y. Acá, beta, ¿cierto?, nuestro coeficiente estimado va a estar metido dentro de toda una función. Entonces eso va a determinar que en algunos valores, para algunos ciertos valores de X, va a dar un cierto efecto promedio. Si es que las otras variables tienen otros valores, va a dar otro efecto promedio y ya vamos a ver cómo solucionar esto. Lo primero que hay que entender es que por el hecho de que esté todo esto metido dentro de esta función, no vamos a poder interpretar directamente la magnitud del coeficiente. Sí, vamos a poder interpretar su direccionalidad y su significancia, pero no la magnitud, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, ¿por qué hablamos de probit y de logit? ¿Ya? Bueno, porque justamente utilizan funciones distintas, ¿ya? El probit utiliza la normal estándar, mientras que el logit, ya, perdón, no sé si dije probit o logit. Probit es normal estándar. Logit es la logística, ¿ok? Son dos funciones distintas, pero cumplen el mismo rol. Ustedes si la ven gráficamente, etcétera, van a tener formas súper parecidas. En realidad cumplen un rol bastante similar. Ya les voy a comentar algunas ventajas de uno sobre otro, pero por ahora quedémonos que son estos dos los que existen, ¿ya? Y las estimaciones, ¿cierto?, de ambos modelos se hacen a través de un método que se conoce como de máximo verosimilitud, ¿ya? Em, no vamos a indagar en profundidad realmente mucho más en esto, lamentablemente como ustedes saben que esto es un curso introductorio, ¿ya? Pero sí pueden entender que esto, y al igual que mínimos cuadrados ordinarios, tiene toda una metodología con un sustento matemático, que en este caso se llama un estimador que se llama de máximo de verosimilitud, ¿ok? Em, Y en realidad lo que se hace, ¿cierto? El método lo que hace es justamente ajustar los parámetros, ¿cierto? Es decir, la estimación de estos coeficientes
para obtener la mejor estimación de la probabilidad, ¿cierto?, de que el suceso ocurra. Y es un procedimiento estadístico, ¿ya?, que lo que hace en realidad es como maximizar, ¿cierto?, un proceso, también sigue la idea de maximización, minimización, al igual que el caso anterior que hemos visto, y busca encontrar esta como probabilidad máxima, ¿ya?, en la que esta función se ajusta de mejor forma a los datos, ¿ok? Veamos cómo se ve esto en Stata. Si ustedes hacen esto en Stata, ojo que el Stata no va, o algún software estadístico, el software no va a hacer la derivación matemática de esto para obtener el resultado, ¿ya? Que sí lo hace en el caso de la regresión lineal. Stata va a encontrar lo que se llama, va a hacer iteraciones, ¿ya? Para encontrar una solución a este problema, ¿cierto? Que tiene que resolver del problema que tiene que resolver, ¿cierto? Para maximizar la función de máximo de verosimilitud, ¿ya? Entonces el Stata hace esto de una forma en la que, esto se llaman soluciones analíticas, ¿ok? Entonces imagínense que el Stata va encontrando distintas como probabilidades y valores en los que va ajustando los coeficientes para obtener, ¿cierto? Tratar de maximizar esta función, ¿ya? Entonces, lo que va haciendo Stata es como no puede hacer una solución matemática de esto para encontrar el mejor coeficiente posible, lo que va haciendo es distintas iteraciones. Entonces dice, ok, si es que utilizo más o menos estos parámetros y me da este valor la función. Y luego va entonces a valores más hacia la derecha. Y por acá me da esto, estoy subiendo, sí. Y así, hasta que encuentra un máximo, ¿ya? Y eso lo hace simplemente iterando, como ensayo y error, hasta que encuentra un máximo, ¿ya? Acá hay un problema porque el Stata podría eventualmente encontrar algo que sea un máximo local y no el máximo, ¿cierto? Total. Es decir, que la función puede hacer algo como así, ¿cierto? Tener como dos puntos, ¿cierto? Altos y que encuentre un máximo local que en realidad no va a ser el máximo de verdad de la función, ¿ya? Eso en general no es algo de lo que se tengan que preocupar, pero es algo que teóricamente podría ocurrir, ¿ok? Entonces fíjense que el resultado de esto, ¿ya? Es la misma tabla que hemos visto antes, solamente que acá arriba salen las iteraciones, ¿ya? ¿Cuántas iteraciones hizo? Em, Hay veces que el Stata va a seguir iterando y no va a encontrar una solución, ¿ya? Ahí ustedes tienen que hacer ajustes en cómo definen sus variables. Muchas veces esto ocurre porque están metiendo una variable en el modelo que está generando el problema. Si es así, tienen que entender por qué está ocasionando ese problema, ver si en realidad corresponde o no sacarla, pero en el fondo van a tener que ajustar su modelo para que pueda encontrar una solución, ¿cierto? Y hacer la estimación. Entonces imagínense en este caso, fíjense que los resultados de la tabla, ¿ya? Son súper parecidos. O sea, acá están las significancias, ¿ya? Acá están los coeficientes que tienen una direccionalidad positiva o negativa y tienen una magnitud. Acá lo que ustedes no tienen que interpretar es esa magnitud, ese punto 22. Ese punto 22 no significa, en el caso del probit, o en este caso un logit, que creo que esta variable era capacitarse, la probabilidad de asistir a una capacitación. Esto no significa que un año más de escolaridad aumente en 22% en promedio la probabilidad de capacitarse. No significa eso, ¿ya? Porque esto, acuérdense que está evaluado entre una función más compleja, entonces esa no es la forma de interpretar la magnitud del coeficiente, ¿ya? ¿Cómo se interpreta la magnitud? Bueno, hay que hacer algo que se llama calcular los efectos marginales, ¿ya? Entonces, imagínense para entender esto. Acá están las fórmulas, ¿cierto?, del caso del modelo lineal. Entonces, si ustedes hacen, ¿cierto?, la derivada de y respecto a x sub 1, el resultado es beta sub 1. ¿Qué significa eso? Entonces, que el efecto, ¿cierto?, promedio de un aumento de x sub 1 en una unidad va a generar en promedio, ¿cierto?, un aumento de beta sub 1 unidades de y, ¿ya? Si ustedes hacen esa misma derivada, acá en este modelo, dado como está definido el modelo, les va a dar como resultado esto de acá. Entonces, el efecto del aumento de una unidad de x sub 1 sobre y no va a ser solamente un coeficiente, sino que va a depender del valor mismo de la variable x sub 1 y de las otras variables del modelo, ¿ya? Entonces eso hace que sea muy difícil de interpretar, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Para que esto sea para que esto se pueda interpretar de alguna forma, lo que se hace y se suele hacer es decir, ok, vamos entonces a reemplazar acá, ¿cierto? En este resultado, para cada variable, el valor de su valor promedio o su mediana, ¿ok? Y eso nos va a permitir entonces no tener más cosas que estén variando, que se puedan mover, ¿cierto? Que sean como todos los posibles valores de x sub 1 o todos los posibles valores de x sub 2, sino un valor fijo. Entonces esto va a ser el beta sub 1 por, ¿cierto? La derivada de esta función, ¿cierto? Evaluada en los parámetros de beta sub 0 más beta sub 1 por el promedio de x sub 1 más beta sub 2 por el promedio de x sub 2 y así según cuántas variables haya. Entonces eso va a permitir obtener un valor único y específico para interpretar el efecto promedio que tiene el aumento de una unidad sobre, ¿cierto?, la probabilidad de que el evento que se está evaluando en la variable dependiente ocurra. ¿Ok? Pero esto significa que la interpretación del efecto marginal va a ser condicional a los valores de las otras variables dependientes. ¿Ya? Entonces, acá, cuando ustedes hacen esta estimación de efectos marginales, esta magnitud sí la pueden interpretar. Entonces, esto sí significa que un año extra de escolaridad genera en el promedio un efecto de un 1,5% más de probabilidad, ¿cierto?, de que la persona se capacite. Lo interesante es que ustedes pueden evaluar, ¿cierto?, la probabilidad y estimar el efecto promedio, ¿cierto?, coeficiente de acá, para muchos valores de X. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les gustaría, yo quiero saber en verdad cuál es el efecto promedio de un año más de escolaridad cuando se tiene 30 años. Entonces ustedes le pueden decir al SATA, evalúa todo esto, pero cuando la edad es igual a 30. O cuando se tienen 50 años, haz todo esto cuando la edad es igual a 50. Y ahí este efecto marginal estimado les va a dar distinto. Y ustedes van a poder sacar conclusiones diferentes. ¿Ya? Así que bueno, eso es con el Probit y el Logit. La última parte del TOEIC no se las voy a hacer ahora porque yo creo que ya hay suficiente materia y en realidad esta clase estaba hecha con el TOEIC al final, pero cuando lo hice tuve que tomar una decisión el año pasado porque no tenía suficientes clases para pasar un par de cosas más que quería, así que voy a reordenar. El TOEIC va a quedar en una última clase final con otros contenidos extra. Y eso, así que eso es por la clase 12. Espero que hayan podido entender, no es fácil, vean los videos de nuevo, háganos preguntas, ok. La clase, la ayudantía y los papers también los van a ayudar a seguir entendiendo. Así que eso.